Hay algo profundamente inquietante en llegar a cierta edad y descubrir que después de toda una vida de esfuerzo, de fe, de pérdidas, de resistencia y de oración, todavía puede haber rincones del alma que siguen a oscuras. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan delicado, porque no estamos hablando de personas alejadas de Dios, ni de vidas escandalosas, ni de quienes nunca se preocuparon por su conciencia. Estamos hablando de personas que han trabajado duro, que han enterrado a seres queridos, que han criado hijos, que han soportado enfermedades, injusticias y noches que parecían no terminar nunca. Personas que desde fuera parecen firmes, completas, incluso ejemplares. Pero precisamente ahí está el peligro, porque cuando una vida parece ordenada, uno deja de buscar lo que todavía no ha sanado. Y lo que no se busca, no se nombra. Y lo que no se nombra, muchas veces tampoco se confiesa. Quiero que me escuches con mucha atención, no porque esto sea nuevo, sino porque lleva delante de los ojos de muchísimas personas durante décadas y casi nadie lo señala con claridad. Hay almas que han repetido oraciones durante años, que han asistido a misa con fidelidad, que se han sostenido en la fe cuando todo alrededor se derrumbaba, y aún así guardan pesos que nunca llevaron verdaderamente ante Dios. No porque sean malas, no porque quieran engañarlo, sino porque hay pecados que no se presentan con un rostro monstruoso. Hay pecados que envejecen con nosotros, se sientan a la mesa con nosotros, aprenden a hablar con nuestra voz y terminan pareciendo parte natural de nuestro carácter. Y cuando eso ocurre, la conciencia deja de reaccionar. Ya no alarma, ya no incomoda, ya no acusa, solo se acostumbra. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente peligroso, porque una cosa es luchar contra una herida que reconoces, pero otra muy distinta es vivir 40 años con una herida que aprendiste a llamar de otro modo. Ese es el núcleo de todo lo que vamos a recorrer aquí. No estamos hablando de pecados evidentes, estamos hablando de realidades que se esconden detrás de nombres respetables, de explicaciones razonables, de frases que suenan incluso prudentes. Y por eso son tan difíciles de arrancar, porque el alma no suele defender lo que sabe que está mal. El alma defiende con fuerza lo que ha confundido con virtud. Y si alguna vez te has dicho, yo ya superé eso, yo solo soy precavido, yo hablo claro, yo solo digo la verdad, yo ya sé cómo son las cosas, entonces quédate conmigo, porque puede que detrás de esas frases haya algo que llevas demasiado tiempo sin mirar de frente. Recuerdo una escena que me marcó profundamente, una de esas escenas que cambian la forma en que uno entiende la fragilidad del alma humana. Un hombre mayor, de esos que inspiran respeto solo con verlos, manos curtidas, espalda vencida por los años de trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó con la tranquilidad de quien cree tener su conciencia bastante en orden y dijo algo que a primera vista sonaba incluso hermoso: no creo que tenga nada grave que confesar. Pero en cuanto empezaron las preguntas simples, las preguntas lentas, las preguntas que no se hacen para acusar, sino para iluminar, su voz cambió. Porque una cosa es revisar la vida en general y otra muy distinta es entrar en esos lugares donde el corazón guarda lo que nunca quiso tocar. Y entonces ocurrió. Empezó a llorar no por un crimen, no por un escándalo, no por una vida abiertamente desordenada. Lloró porque descubrió que llevaba décadas cargando un peso que nunca había presentado con honestidad ante Dios. Y eso me dejó una verdad imposible de olvidar. Hay cargas que no se sienten graves hasta que por fin se les pone nombre. Por eso hoy no quiero darte una lista fría. No quiero soltarte conceptos como si esto fuera una clase. Quiero ponerte un espejo delante, pero no para humillarte, sino para liberarte. Porque la verdad, cuando viene de Dios, no entra para aplastarte. Entra para romper el engaño. Entra para arrancar máscaras. Entra para abrir una puerta que había permanecido cerrada no por rebeldía, sino por costumbre.
Y si esa puerta se abre, entonces cambia todo, porque lo que ayer parecía parte de tu personalidad puede revelarse como una herida espiritual que aún necesita misericordia. Antes de entrar en el primero de estos pecados olvidados, hay que entender por qué sucede este olvido. Y esto importa muchísimo, porque si no lo entendemos, podríamos pensar que estamos hablando solo de casos excepcionales, de personas especialmente descuidadas, cuando en realidad ocurre exactamente al revés. Sucede con frecuencia en quienes llevan mucho tiempo viviendo, mucho tiempo sufriendo y mucho tiempo repitiendo ciertos patrones sin que nadie se los cuestione. Hay ignorancias que nacen del rechazo a la verdad, sí, pero también hay otras que nacen de la costumbre. Y esa costumbre es sigilosa, porque va apagando poco a poco la sensibilidad del alma. Igual que una persona deja de escuchar un ruido constante después de un tiempo, la conciencia también puede acostumbrarse a un desorden repetido hasta dejar de percibirlo. Y cuando un pecado ya no se siente como pecado, se vuelve mucho más difícil confesarlo. Eso es lo que hace tan delicada la vida espiritual después de los 60. No porque a esa edad el alma sea peor, sino porque ha tenido más años para construir justificaciones, para convertir mecanismos de defensa en formas de ser, para disfrazar heridas sin sanar de sabiduría adquirida. El tiempo puede volver más profunda la fe, sí, pero también puede volver más invisibles ciertas sombras. Y por eso este examen es tan importante, porque puede que hayas envejecido en la práctica religiosa, pero todavía queden zonas de tu interior que no han envejecido en libertad. Y el primero de esos pecados aparece exactamente ahí donde casi nadie lo sospecha. No entra gritando, no se presenta con violencia, se presenta con una frase serena, incluso digna. Se presenta como distancia, como prudencia, como autocuidado, como memoria, como experiencia. Pero debajo de todo eso puede estar viviendo algo muy distinto, el rencor. Este es uno de los pecados más olvidados y al mismo tiempo uno de los más devastadores. Porque rara vez una persona mayor entra a confesarse y dice con claridad, tengo rencor. Casi nadie lo dice así. Lo que suele decirse es otra cosa. Ya no tengo relación con esa persona. Prefiero mantener distancia. No quiero problemas. Ya superé eso. Simplemente aprendí cómo es la gente. Y cada una de esas frases puede sonar completamente razonable. Ese es precisamente el problema. Porque el rencor, cuando ha vivido muchos años dentro del alma, deja de sentirse como fuego y empieza a sentirse como criterio. Ya no parece odio, parece prudencia. Ya no parece herida, parece lucidez, pero que una herida no sangre ya no significa que esté curada. A veces significa que se ha endurecido. Y aquí hay que decir algo con toda la seriedad que merece. Superar no es lo mismo que perdonar. Puedes haber seguido adelante con tu vida, puedes haber dejado de mencionar lo ocurrido, puedes haber aprendido a convivir con el recuerdo, y aún así seguir sosteniendo en el fondo una negativa silenciosa a amar a quien te hirió. Y ahí es donde el asunto se vuelve espiritual, porque el perdón no es un detalle opcional de la vida cristiana, no es un adorno para las almas especialmente generosas, es una exigencia central del Evangelio. Y por eso este pecado pesa tanto cuando permanece sin nombrarse. Porque mientras una persona se convence de que solo está siendo cauta, puede estar cerrando una puerta que Dios quería abrir hace años. Piensa un momento en tu propia historia. Piensa en ese hijo que te decepcionó. Piensa en ese hermano que te traicionó. Piensa en ese amigo que te falló cuando más lo necesitabas. Piensa en esa herida que ya no cuentas porque dices que pertenece al pasado. Y ahora pregúntate algo incómodo, pero decisivo. Si el nombre de esa persona apareciera hoy delante de ti, ¿habría paz real en tu corazón o todavía habría una dureza que no has querido tocar? Porque ahí está la diferencia. El perdón no borra la memoria, pero sí desactiva el veneno. Y si el veneno sigue ahí,
aunque sea en silencio, entonces el alma lo sabe, aunque lleve años llamándolo de otra manera. Lo más inquietante del rencor no es solo que robe paz, es que modifica todo lo que toca, envenena la oración, porque uno no puede pedir misericordia con libertad mientras se aferra a negar misericordia a otro. Envenena la mirada, porque empieza a interpretar a todos a través de una herida antigua. Envenena incluso la identidad, porque la persona termina organizando partes de su vida alrededor de lo que no ha soltado. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece soltarlo, porque ya no se siente como una carga externa, sino como parte de uno mismo. Pero justo ahí está la trampa. Nunca fue parte de ti. Solo fue una cadena que llevaste tanto tiempo que acabaste confundiéndola con tu forma natural de caminar. Y sin embargo, aquí viene lo esperanzador, porque cada vez que se nombra el rencor con honestidad pierde parte de su poder. No desaparece mágicamente, no, pero deja de gobernar desde las sombras. La gracia de Dios empieza a trabajar precisamente cuando el alma deja de defender su herida como si fuera un derecho. Y eso puede dar miedo, porque muchas personas creen que perdonar es traicionarse, minimizar lo que pasó o fingir que no dolió. Pero no, perdonar no es llamar bueno a lo que te rompió. Perdonar es negarte a seguir entregándole tu corazón a aquello que te lo hirió. Y si este primer espejo ya está tocando algo dentro de ti, no te apartes todavía, porque lo que viene ahora es todavía más sutil. De hecho, es tan sutil que muchísimas personas piensan que es una virtud, cuando en realidad puede ser una de las barreras espirituales más serias de toda la madurez. Y precisamente por eso casi nadie la confiesa, porque no se experimenta como caída, se experimenta como autoridad, se experimenta como seguridad, se experimenta como experiencia. Pero a veces, debajo de esa experiencia, lo que realmente está creciendo es orgullo. Hay una frase que se escucha una y otra vez en personas mayores, una frase dicha sin malicia, casi con naturalidad. Y precisamente por eso conviene detenerse en ella. Yo ya sé cómo son las cosas. A veces adopta otras formas. A mí ya no me engaña nadie. Con los años que tengo, no necesito que me expliquen nada. Yo he vivido demasiado para que ahora vengan a enseñarme. Y es verdad, claro que hay verdad ahí. Los años enseñan. El sufrimiento afina la intuición. La experiencia da una clase de conocimiento que los libros no pueden ofrecer. Sería absurdo negarlo. Pero hay una línea muy fina entre la sabiduría verdadera y el endurecimiento del corazón. Y esa línea se cruza cuando una persona deja de estar disponible para ser corregida. Ahí está el núcleo de este segundo pecado. No en saber mucho, sino en creer que ya no hay nada que recibir. No en haber vivido mucho, sino en cerrarse a que Dios todavía pueda hablar de formas inesperadas. Porque el orgullo espiritual no siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se presenta como autosuficiencia tranquila, como una resistencia elegante, como una especie de firmeza que por fuera parece templanza, pero por dentro ya no escucha. Y eso lo vuelve peligrosísimo, porque la persona puede seguir rezando, puede seguir yendo a misa, puede seguir cumpliendo con prácticas religiosas, y aún así haber dejado de abrirse realmente a ser transformada. Eso duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay personas que oran, pero no escuchan. Personas que se confiesan, pero no se dejan tocar. Personas que oyen una corrección y de inmediato levantan dentro de sí una muralla hecha de años, de autoridad y de historia personal. Y entonces cualquier palabra que podría haber sido una llamada de Dios rebota y cae al suelo. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma decidió hace tiempo que ya sabía demasiado para aprender algo nuevo. Lo más engañoso de este orgullo es que suele apoyarse en cosas reales. No nace de la fantasía, nace de la experiencia verdadera.
del dolor verdadero, de las veces que sí tuviste razón, de las veces que sí viste venir lo que otros no veían. Y precisamente por eso se vuelve tan convincente. Porque el enemigo más difícil de reconocer no es el que se construye sobre mentiras evidentes, sino el que se construye sobre medias verdades. Sí, has vivido mucho. Sí, probablemente has visto cosas que otros no comprenden. Sí, tal vez hayas cargado sobre tus hombros más de lo que cualquiera imagina, pero nada de eso te vuelve incapaz de necesitar humildad. Al contrario, cuanto más has vivido, más peligrosa se vuelve la ilusión de que ya no necesitas que nadie te muestre nada. Hay padres y madres, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de fe sincera, que sin darse cuenta han convertido su experiencia en una fortaleza cerrada. Sus opiniones se volvieron ley, sus juicios se volvieron definitivos. Su manera de ver a los demás dejó de ser una perspectiva y pasó a sentirse como una sentencia. Y cuando un hijo intenta hablar, cuando un amigo intenta señalar algo, cuando una homilía roza una herida concreta, la reacción interior no es docilidad, sino resistencia. Eso ya lo sé, eso no va conmigo. A estas alturas nadie va a venir a decirme cómo vivir. Y cada una de esas frases puede sonar fuerte, incluso lógica, pero en el fondo puede estar escondiendo algo profundamente triste. Un corazón que ya no se deja alcanzar, y eso tiene consecuencias, porque donde no entra corrección, tampoco entra fácilmente la gracia. Dios no humilla, pero sí llama. Y cuando su llamada choca una y otra vez con una identidad cerrada sobre sí misma, la vida espiritual deja de avanzar. Se vuelve repetitiva, se vuelve exterior, se vuelve cumplimiento sin encuentro. Y una persona puede pasar años creyendo que se mantiene firme cuando en realidad solo está detenida. Por eso la pregunta aquí no es si tienes experiencia. Claro que la tienes. La pregunta es otra. ¿Hay en tu vida un área donde ya no aceptas ser cuestionado? ¿Hay una relación donde, pase lo que pase, tú siempre tienes la razón? ¿Hay un error que nunca has admitido porque hacerlo te parecería rebajarte? ¿Hay una palabra de un hijo, de un nieto, de un sacerdote o incluso de tu cónyuge que descartaste, no porque fuera falsa, sino porque venía de alguien a quien consideraste con menos autoridad que tú? Si existe siquiera un rincón así, entonces ese orgullo necesita ser nombrado. No para destruirte, sino para devolverte la capacidad de aprender delante de Dios. Porque la humildad no es pensar mal de uno mismo, es permanecer disponible, es seguir siendo enseñable hasta el final. Es mirar los propios años no como una corona que te separa de los demás, sino como una responsabilidad mayor para amar mejor, escuchar más profundo y pedir perdón más pronto. Y cuando eso no ocurre, cuando la experiencia sustituye a la docilidad, el alma empieza a secarse de un modo que por fuera casi nadie nota, pero Dios sí lo nota. Y tú también lo notas, aunque tal vez no lo hayas querido admitir, porque algo dentro se vuelve rígido, algo deja de moverse, algo se protege demasiado, y lo que se protege demasiado termina por no entregarse nunca del todo. Ahora bien, si este segundo pecado ya era difícil de reconocer, el tercero lo es todavía más, porque a diferencia del rencor y del orgullo, este no suele vivirse en silencio interior, sino en conversaciones cotidianas, en la sobremesa, en una llamada telefónica, en la salida de misa, en la visita familiar, en esa charla que parece inofensiva porque no nace del odio, sino de una costumbre social profundamente instalada. Y precisamente por eso es uno de los pecados más normalizados de todos, la murmuración. Aquí es donde muchísimas personas se escudan en una frase que parece definitiva, pero si lo que digo es verdad. Y ahí está el error, porque la murmuración no necesita mentira para convertirse en pecado. De hecho, muchas veces vive justamente de la verdad mal usada. Y eso la hace especialmente traicionera,
No se trata de inventar defectos, sino de revelar defectos reales sin una razón justa, sin necesidad, sin caridad, sin utilidad verdadera. Es decir, no hace falta calumniar para herir. A veces basta con exponer una falta ajena delante de quien no tenía por qué conocerla. Y piensa lo frecuente que es esto. Dos personas hablando de un tercero, recordando sus errores, comentando su carácter, analizando lo que hizo, cómo trató a alguien, qué problema tuvo su familia, qué defecto arrastra desde hace años. Todo eso puede sonar como una simple conversación. Incluso puede parecer preocupación. Pero si esa conversación no busca ayudar realmente, corregir con justicia o proteger de un mal concreto, entonces lo que muchas veces queda es otra cosa: el hábito de alimentarse de la falta ajena. Y este pecado se instala con una facilidad enorme en la vida cotidiana, especialmente cuando los años han consolidado ciertas formas de convivir. Porque hablar de otros llena silencios, da tema de conversación, crea complicidad, hace sentir que uno entiende a la gente. Y además, como suele mezclarse con hechos reales, la conciencia no se alarma. Yo no mentí. Yo solo conté lo que pasó. Yo no inventé nada. Pero el alma no se mide solo por la veracidad de lo que pronuncia. También se mide por la caridad con la que usa esa verdad. Y una verdad usada sin amor puede convertirse en un cuchillo. Lo más serio de la murmuración es que roba algo invisible pero real. Roba fama, roba honra, roba el derecho de una persona a no ser reducida públicamente a sus defectos. Y ese robo, precisamente por ser invisible, casi nunca se repara. La persona de la que se habló quizá nunca se entere. Quienes escucharon quizá nunca olviden. Y quien habló, si no examina con profundidad su conciencia, puede continuar años enteros creyendo que solo es una persona franca. Pero no toda franqueza es virtud. A veces es una forma educada de crueldad. Y aquí conviene detenerse, porque este pecado no aparece solo en los momentos grandes, sino en los pequeños, en la observación inocente, en la crítica disfrazada de comentario, en esa manera de relatar la vida ajena que parece entretenimiento, pero deja detrás una estela de juicio. Y si se vuelve costumbre, termina moldeando el corazón. Porque quien se acostumbra a mirar primero la falla del otro acaba perdiendo lentamente la capacidad de contemplarlo con misericordia. Y un corazón sin misericordia puede conservar muchas prácticas religiosas, pero empieza a parecerse menos al de Cristo. Así que te pregunto algo muy directo. Cuando hablas de otros, ¿lo haces para ayudar o para descargar? ¿Lo haces porque es necesario o porque resulta fácil? ¿Lo haces por justicia o porque te da una satisfacción secreta sentir que ves lo que otros no ven? Esa pregunta no es pequeña, porque puede abrir una grieta por donde entre luz a décadas de costumbre. Y si entra esa luz, entonces muchas conversaciones del pasado adquirirán un significado completamente distinto. Y aquí es donde esta historia se pone todavía más profunda. Porque si el rencor hiere la memoria, si el orgullo endurece el corazón, y si la murmuración envenena la lengua, lo que viene después toca algo aún más oculto, algo que casi nadie identifica como pecado precisamente porque no parece una acción mala, sino una simple forma de vivir. Pero esa apariencia es justo lo que la vuelve tan peligrosa. Y cuando la veas, vas a entender por qué tantas almas cargan tristeza sin saber de dónde viene. Porque el cuarto pecado no grita. El cuarto pecado se instala en silencio, se vuelve rutina y poco a poco vacía la capacidad de asombro. Y cuando eso ocurre, la vida entera cambia de color sin que uno se dé cuenta. Y lo más inquietante es que puede estar sucediendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras.
Con el paso de los años ocurre algo extraño en el corazón humano. No llega como una caída brusca ni como una crisis evidente. Llega lentamente, casi sin ruido, como una capa fina que se deposita sobre el alma día tras día. Al principio nadie lo nota. La vida continúa, las oraciones siguen, la fe permanece. Pero poco a poco algo cambia en la manera de mirar la propia vida. Lo que antes parecía un milagro empieza a sentirse simplemente como lo normal. Y ahí aparece el cuarto pecado olvidado, la ingratitud que se llama normalidad. Piensa por un momento en las últimas 24 horas de tu vida. Despertaste, respiraste, quizás comiste, hablaste con alguien, viste el cielo, caminaste, recordaste un hombre querido. Cosas pequeñas, aparentemente comunes. Pero ahora pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas veces te detuviste realmente a agradecerlo? No un gracias automático al final de una oración, sino un momento real donde el corazón reconoce que nada de eso estaba garantizado. La ingratitud casi nunca aparece como rebelión. Nadie se levanta un día diciendo voy a ser ingrato. Lo que sucede es mucho más silencioso. Con el tiempo las bendiciones se vuelven costumbre. El techo sobre la cabeza se vuelve rutina. Los hijos, los años vividos, incluso la fe misma comienzan a sentirse como algo que simplemente está ahí. Y cuando el alma deja de maravillarse, algo dentro se vuelve pesado sin saber por qué. Hay una escena del Evangelio que revela esto con una claridad sorprendente. 10 hombres son sanados por Cristo, 10 vidas transformadas en un instante, pero solo uno regresa para agradecer y Jesús hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta sigue resonando hoy, porque muchas veces seguimos caminando después de recibir bendiciones sin volvernos a mirar al cielo. Cuando la gratitud desaparece, la vida pierde luz. Pero cuando regresa, algo cambia inmediatamente. El corazón se vuelve más ligero, la mirada se suaviza y el alma recupera la capacidad de asombro. Y ese asombro abre la puerta a la gracia. Pero hay un último pecado, quizá el más difícil de reconocer, porque no ocurre en un momento aislado. Se construye durante años dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la forma en que otros nos han visto vivir. Es el escándalo silencioso. No es el escándalo público que todos ven. Es el que ocurre cuando la vida cotidiana contradice la fe que se proclama. Porque los hijos y los nietos no aprenden la fe principalmente de lo que escuchan, sino de lo que observan. Observan cómo se trata a un cónyuge. Observan cómo se habla de los demás. Observan si la fe transforma realmente el carácter o si solo aparece en los momentos religiosos. Muchas personas han crecido viendo esa contradicción. Padres que rezaban pero vivían con dureza. Creyentes que participaban en misa pero en casa mostraban desprecio o indiferencia. Y algunos hijos, al ver esa incoherencia repetida durante años, llegaron a una conclusión dolorosa, que la fe no era real. Ese es el escándalo silencioso. No nace de mala intención, nace de una separación entre lo que se cree y lo que se vive. Y cuando esa separación permanece durante décadas, deja huellas profundas en quienes observan. Pero aquí está la verdad más importante de todo este recorrido: ninguno de estos pecados es un final. Son espejos, son lugares donde el alma necesita volver a abrirse a la gracia. Porque Dios no está esperando una vida perfecta, está esperando un corazón honesto. Hay personas que han vivido décadas intentando parecer fuertes delante de Dios, pero la misericordia no comienza con la perfección, comienza con la verdad. Comienza cuando alguien se atreve a decir, aquí es donde realmente estoy. Y cuando esa verdad aparece, algo cambia. Las cadenas que llevaban años apretando el alma empiezan a romperse. La paz entra lentamente y la vida, incluso después de muchos años, puede comenzar de nuevo. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Esta noche, antes de dormir,
tómate unos minutos de silencio, cierra los ojos y habla con Dios con tus propias palabras. No necesitas una oración perfecta, solo necesitas decir la verdad. Porque a veces el paso más pequeño, un momento de honestidad delante de Dios, puede cambiar la dirección completa de un alma. Y puede que ese paso empiece hoy. Hay algo inquietante en esa frase. Casi nadie sabe. Porque implica que mientras tú estás tranquilo, mientras apagas la luz, mientras te acomodas en tu cama creyendo que todo está bajo control, hay algo que podría no estarlo. Y no es una exageración. Es precisamente en ese momento, cuando bajas la guardia, cuando tu cuerpo se rinde, cuando tu mente empieza a apagarse, donde comienza una historia que millones viven, pero casi nadie entiende. Y lo más perturbador no es lo que ocurre, sino por qué ocurre. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con falta de fe, sino con errores invisibles que parecen inofensivos, pero que cambian todo. Hace apenas unas semanas, una mujer entró en un despacho parroquial con algo más que lágrimas. No era solo tristeza, era miedo. Un miedo profundo, constante, repetido cada noche durante meses. Su nombre era María del Carmen, una mujer común, como cualquier madre, como cualquier persona que ahora mismo podría estar escuchando esto. Católica practicante, familia estable, oración constante. Todo parecía estar en orden, pero no lo estaba. Porque en su casa algo había empezado a suceder. Y no era un caso aislado, era un patrón. Su esposo, Ernesto, comenzó a despertarse cada noche exactamente a la misma hora. No a veces, no ocasionalmente, todas las noches, 3:10 de la madrugada. Pero no era un simple despertar, era como si algo lo arrancara del sueño. Como si una presencia lo obligara a abrir los ojos, porque sentía un peso sobre el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar, pero lo más inquietante no era la sensación física, sino el ambiente. El cuarto estaba frío, no fresco, helado, un frío que no venía del clima, sino de algo más. Y entonces todo empeoró, porque María del Carmen no podía moverse. Despertaba, escuchaba a su esposo luchar por respirar, pero su cuerpo no respondía, paralizada, consciente, atrapada. Y lo peor no era la parálisis, era la sensación de que no estaban solos. Una presencia densa, invisible, pero real, noche tras noche. Durante 4 meses, 120 noches. Y lo más desconcertante es que la medicina no encontró nada, porque fueron a médicos, a especialistas, a pruebas completas, todo normal, el cuerpo sano, el corazón bien, el cerebro sin alteraciones. Y es ahí donde la historia cambia, porque cuando todo parece normal, pero el sufrimiento continúa exactamente igual, hay que empezar a mirar en otra dirección. Y eso es lo que casi nadie hace. Porque el mundo moderno tiene respuestas para todo, excepto para lo invisible. Y aquí es donde todo da un giro. Porque no fue un diagnóstico complicado, no fue una teoría extraña, fue una sola pregunta. Una pregunta que nadie les había hecho en 4 meses. Una pregunta tan simple, que parece absurda, pero que lo cambia todo. ¿Cómo rezan ustedes antes de dormir? Silencio. Porque a veces la respuesta más importante es la que nadie considera importante. Rezamos acostados, respondió ella. Nos acostamos, cerramos los ojos, empezamos a rezar y nos dormimos antes de terminar. Y ahí, en ese instante, todo encajó, porque el problema no era que no rezaran. Ese es el error más grande que la gente comete al analizar estos casos. No era falta de fe, no era ausencia de Dios, era algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Era la forma
el momento, el lugar. 3 detalles que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual no lo son. Porque aquí hay algo que necesitas entender y esto cambia completamente la forma en que ves tu propia noche. No toda oración protege de la misma manera. Y eso incomoda, porque rompe una idea muy arraigada. Lo importante es la intención. Sí, pero no solamente, porque hay oraciones que construyen y hay oraciones que se quedan a medias. Y una oración a medias no es lo mismo que una oración terminada. No tiene el mismo peso, no tiene el mismo efecto, no cumple la misma función. Y ahora viene lo inquietante, porque este no es un caso aislado, es un patrón que se repite en miles de hogares, personas buenas, familias creyentes, gente que reza, pero que sin saberlo está dejando algo abierto cada noche. No una metáfora, una puerta. Y lo más peligroso de una puerta abierta es que no hace ruido, porque nadie les enseñó esto. Nadie explicó que el último momento del día es también el más vulnerable, porque es el único momento en el que voluntariamente pierdes el control, te desconectas, te entregas. Y si ese momento no está bien preparado, no está protegido, no está cerrado, algo queda incompleto. Y aquí es donde entra el primer error, el más común, el más normal, el que millones hacen cada noche sin pensar. Rezar acostado y quedarse dormido. Parece inocente, incluso bonito. Muchos crecieron así, una costumbre familiar, algo tierno, pero lo que parece inofensivo tiene una consecuencia que casi nadie ve. Porque cuando te acuestas, tu cuerpo entra en modo descanso. El cerebro comienza a apagarse, la conciencia se diluye y entonces la oración pierde fuerza. No porque Dios no escuche, sino porque tú ya no estás completamente presente. Y eso cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre hablar con alguien y quedarte dormido mientras hablas. Una conversación incompleta no es una conversación, y una oración interrumpida no es lo mismo que una oración terminada. Pero aquí viene lo más inquietante, porque esto no es solo teoría, esto tiene consecuencias reales. Porque hubo un caso que lo demuestra con una claridad que cuesta ignorar. Una madre, Lucía, su hijo, Santiago, 8 años. Todo parecía normal hasta que empezaron las pesadillas. No una vez, no ocasionalmente, varias veces por semana. Gritos, llanto, terror, siempre lo mismo. Una sombra en la esquina del cuarto. Y durante meses nadie encontró la causa. Pero había un detalle que parecía irrelevante. Rezaban acostados siempre. Se dormían antes de terminar, cada noche. Y entonces algo cambió. Porque cuando corrigieron solo eso, solo ese detalle, todo se detuvo. Las pesadillas desaparecieron. La sombra ya no estaba. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es casualidad, es consecuencia. Porque cuando algo cambia y el resultado cambia, hay una relación. Y eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo tú cada noche que podría estar dejando algo abierto? Pero eso es solo el comienzo. Porque si el primer error debilita, el segundo directamente deja todo sin protección. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que no haces. Hay un momento, un instante, que dura apenas segundos,
pero que define toda la noche y casi nadie sabe que existe. Un espacio invisible entre la última palabra que dices y el momento en que te duermes. Un instante que pasa desapercibido, pero que algunos conocen como la ventana. Y lo que ocurre ahí cambia todo. Pero antes de explicarlo, necesitas conocer a alguien que vivió dentro de esa ventana durante 14 meses y no sabía que estaba ahí. Su nombre era Valentina, y lo que le pasaba empieza exactamente donde tú terminas de rezar y crees que ya todo está hecho, pero no lo está. Y eso es lo que nadie te dijo, porque Valentina no era alguien alejado de Dios, y eso es lo que hace su historia tan incómoda, tan difícil de ignorar. No era una persona que hubiera abandonado la fe, no vivía en caos espiritual, no había tomado decisiones extremas, rezaba cada noche a su manera, sí, pero lo hacía. Y sin embargo, algo empezó a pasar, algo que no encajaba con la idea de que si rezo estoy protegida. Todo comenzó después de mudarse sola. Un apartamento pequeño, silencioso, demasiado silencioso. Al principio era solo incomodidad, esa sensación de que el silencio pesa más de lo normal, pero pronto se convirtió en algo más concreto, porque empezó a despertarse en la noche sin poder moverse, con los ojos abiertos, completamente consciente, pero atrapada dentro de su propio cuerpo. Y entonces lo sintió, ese peso, ese mismo peso que Ernesto había descrito sobre el pecho, aplastante, inmovilizante. Pero lo que vino después fue lo que la quebró, porque en la esquina del cuarto había algo, no una figura clara, no algo que pudiera describir con palabras exactas, pero sí lo suficientemente definido como para saber que no estaba sola. Una presencia oscura, inmóvil, observando. Y lo más perturbador es que esto no pasó una vez, ni dos. Pasó durante 14 meses, 2, 3, a veces 4 veces por semana, y cada vez exactamente igual, porque cuando algo se repite con tanta precisión, deja de parecer casual, empieza a parecer sistemático. Buscó ayuda, médicos, tratamientos, pastillas para dormir, nada funcionó, porque el problema no era el sueño, era lo que ocurría justo antes de que el sueño la tomara por completo. Y ahí está el punto que cambia todo, porque cuando finalmente alguien le hizo la pregunta correcta, la respuesta reveló el error. ¿Qué haces justo después de rezar? Y su respuesta fue nada. Terminaba de rezar, se daba la vuelta y se dormía, sin cerrar, sin celar, sin declarar nada. Y eso es el segundo error. No hacer un cierre espiritual antes de dormir parece un detalle mínimo, algo insignificante, pero en realidad es el momento más importante de toda la noche, porque es el instante en el que decides, consciente o inconscientemente, bajo qué autoridad descansas. Porque aquí hay algo que casi nadie entiende: rezar no es lo mismo que cerrar. Una oración puede abrir un diálogo, pero necesita un cierre para convertirse en protección. Es como entrar a casa, pero no cerrar la puerta. Estás dentro, sí, pero no estás seguro. Y ese pequeño descuido repetido cada noche crea un patrón, un espacio, una oportunidad, porque ese instante entre la conciencia y el sueño no es neutro, es transición, y toda transición es vulnerable. Por eso, durante siglos,
La iglesia no dejó ese momento al azar, no lo trató como algo irrelevante, lo estructuró, lo protegió, lo convirtió en un acto consciente, porque sabía algo que hoy se ha olvidado, que el final del día no es un simple descanso, es una entrega, y toda entrega necesita ser dirigida, pero Valentina nunca lo hizo, nunca selló su noche, nunca declaró nada sobre su sueño, nunca hizo algo tan simple que cuesta creer que haga tanta diferencia. Y cuando finalmente lo hizo, todo cambió, pero no de inmediato. Y eso es importante, porque a veces esperamos resultados instantáneos y cuando no llegan pensamos que no funciona. Pero aquí no se trata de magia, se trata de orden, de coherencia, de constancia. La primera noche algo cambió. No desapareció todo, pero algo cambió. La frecuencia bajó, la intensidad también. Y eso fue suficiente para continuar. Porque cuando ves una grieta en el problema, sabes que estás tocando la causa. Y entonces insistió. Cada noche, misma secuencia, mismo acto, misma conciencia. Y poco a poco, lo que llevaba más de un año desapareció. Sin medicamentos, sin terapias complejas, sin explicaciones médicas. Desapareció. Y eso deja una pregunta inevitable. Si algo tan pequeño puede cambiar tanto, ¿por qué nadie lo enseña? Y la respuesta es incómoda. Porque muchas de estas enseñanzas se dejaron de transmitir, se suavizaron, se ignoraron, se consideraron irrelevantes en un mundo que solo valida lo que puede medir. Pero hay cosas que no se miden y aún así afectan profundamente. Y ahora llegamos al tercer error, y este es el más silencioso de todos, porque no tiene que ver con lo que haces ni con cuándo lo haces. Tiene que ver con dónde lo haces. Y aquí es donde muchos, sin darse cuenta, están completamente expuestos, porque puedes rezar bien, puedes cerrar bien, pero si el espacio en el que duermes no está reclamado, no está marcado, no está definido, entonces estás descansando en territorio neutral. Y el problema con el territorio neutral es que nunca permanece neutral, siempre es reclamado. La pregunta es, ¿por quién? Porque hubo una familia que tenía todo lo demás correcto: fe, oración, intención, pero faltaba algo que parecía innecesario, algo que muchos consideran solo decorativo, y sin embargo su ausencia cambió todo. Una niña, 10 años, Andrea, y un cuarto perfectamente diseñado, moderno, minimalista, limpio, vacío, demasiado vacío, sin una sola imagen, sin una cruz, sin un símbolo, nada que indicara a quién pertenecía ese espacio. Y entonces empezaron los cambios, pequeños al principio, sutiles, fáciles de ignorar, pero constantes. Y cuando algo pequeño se repite, deja de ser pequeño, se convierte en señal. Andrea empezó a hablar sola, no dormida, despierta, conversando, respondiendo, interactuando con algo que nadie más veía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esto no se explica fácilmente, no encaja en lo habitual, no entra en categorías simples, pero sí sigue un patrón que se repite más de lo que la gente imagina, porque cuando un espacio no está definido, alguien más lo define, y cuando un lugar no ha sido reclamado, se vuelve disponible. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta, nunca se detiene a observar su propio cuarto,
nunca analiza lo que hay o lo que falta. Pero esta noche, después de todo lo que has escuchado, eso cambia. Porque ahora sabes que no se trata solo de dormir. Se trata de dónde duermes, cómo duermes y bajo qué protección duermes. Pero hay algo más, algo que conecta los 3 errores. Y cuando lo entiendas, todo va a encajar de una forma que no esperabas. Porque no son errores aislados, no son detalles independientes, son partes de una misma estructura. Y esa estructura o te protege o te expone. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, ha estado haciendo exactamente lo necesario para quedar expuesta. Pero eso puede cambiar. Y lo más impactante es que puede cambiar esta misma noche. Porque ahora todo empieza a encajar, pero no de una forma cómoda. No es ese tipo de entendimiento que te tranquiliza de inmediato. Es el tipo de verdad que te obliga a mirar tu propia vida, tu propia rutina, tu propia cama con otros ojos. Porque lo que antes parecía normal, ahora tiene grietas. Y esas grietas ya no puedes ignorarlas. Porque no estamos hablando de cosas extraordinarias. No estamos hablando de rituales complejos ni de prácticas imposibles. Estamos hablando de lo más cotidiano, de lo que haces cada noche sin pensar. Y precisamente por eso es tan poderoso. 3 errores, 3 hábitos, 3 momentos y una sola consecuencia. Porque lo que has visto hasta ahora, la oración inconclusa, la falta de cierre, el espacio vacío, no son fallas separadas, son partes de una misma secuencia. Y cuando esa secuencia se repite cada noche, crea algo mucho más grande que un simple descuido. Crea un patrón. Y los patrones son aprovechados. Porque si algo ocurre una vez, puede ser casualidad. Pero si ocurre 2 veces, 3 veces, 100 veces, deja de ser casualidad. Se convierte en una puerta predecible. Y lo peligroso de lo predecible es que puede ser esperado. Y aquí es donde todo se vuelve más serio. Porque la mayoría de las personas no vive su noche como un momento espiritual. La ve como descanso, como desconexión, como escape. Pero en realidad es una entrega total. Es el único momento del día donde voluntariamente renuncias al control de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno. Y toda entrega necesita dirección, porque si tú no defines cómo te entregas, algo más lo hace por ti. Y eso es lo que estos 3 errores tienen en común. No es lo que haces mal, es lo que dejas sin definir. Porque rezas, pero no terminas. Hablas, pero no cierras. Duermes, pero no declaras. Y ese no repetido, cada noche crea un espacio. Un espacio que no está protegido porque nunca fue completamente cerrado. Y aquí es donde entra algo que casi nadie dice, pero que explica todo. La protección no es automática. No se activa solo por intención. No ocurre por inercia. Se construye, se declara, se sostiene, y cuando no lo haces, no es que pierdas protección, es que nunca la estableciste completamente. Y eso cambia la forma en la que entiendes todo lo anterior, porque ahora ya no se trata de casos aislados. No se trata solo de Ernesto, de Valentina, de Andrea. Se trata de un principio que ha estado ahí todo el tiempo, pero que fue olvidado. Y cuando algo esencial se olvida, las consecuencias aparecen. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección, porque hasta ahora has visto el problema, has entendido el patrón, has reconocido los errores, pero
eso no sirve de nada si no sabes qué hacer con esa información. Porque el conocimiento sin acción no protege. Y lo que viene ahora es lo que transforma todo. No mañana, no en algún momento, esta noche. Porque lo que estás a punto de ver no es teoría, son acciones concretas, simple, directas, pero sobre todo efectivas. 7 pasos, 7 decisiones, 7 ajustes que pueden cambiar completamente la forma en la que duermes y lo que ocurre mientras duermes. Y el primero es tan simple que la mayoría lo subestima. La señal de la cruz, pero no como gesto automático, no como costumbre vacía, sino como declaración consciente, porque cuando trazas esa cruz, no estás haciendo un símbolo decorativo, estás marcando tu cuerpo, estás estableciendo pertenencia, estás diciendo sin palabras largas algo extremadamente claro: no estoy solo. Y eso cambia el terreno. Pero aquí viene lo importante, no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo sabiendo lo que significa. Porque un gesto sin conciencia vuelve a caer en el mismo error del principio. Y este paso es solo el comienzo, porque el segundo corrige directamente el error más común: no rezar acostado. Y esto no es comodidad, es intención, porque la postura define tu nivel de presencia. Y si estás completamente relajado, completamente entregado al sueño, no estás completamente presente. Y sin presencia no hay dirección. Por eso algo tan simple como sentarte o arrodillarte cambia completamente la calidad de lo que haces. Porque ahora estás ahí, consciente, despierto, activo, y eso transforma la oración. Pero todavía falta algo, porque incluso una oración bien hecha necesita un final claro. Y aquí es donde entra el tercer paso, el cierre, ese momento que casi nadie hace, pero que define todo. Porque terminar una oración no es lo mismo que cerrarla. Cerrar es declarar, cerrar es entregar, cerrar es sellar. Y cuando lo haces, estableces un límite, un punto final, una línea clara entre el día y lo que viene después. Y eso cambia completamente la transición. Pero aún así hay algo más, porque puedes hacerlo todo bien, pero si el espacio en el que estás no refleja lo mismo, hay una desconexión. Y aquí es donde entra el cuarto paso, el crucifijo, no como adorno, no como símbolo cultural, sino como marcador de territorio, porque los espacios también hablan, y un espacio sin identidad es un espacio abierto, pero un espacio marcado es un espacio definido, y eso tiene un efecto directo, pero todavía no es suficiente, porque lo visible necesita ser reforzado. Y aquí entra el quinto paso, el agua bendita. Algo tan sencillo que parece insignificante, pero que introduce un elemento clave. Intención aplicada, porque no es tenerla, es usarla, es tomar acción. Es decir, esto no es solo un objeto, es una herramienta. Y cuando se usa correctamente, cambia la atmósfera. Pero aún queda algo más profundo. Porque no se trata solo de lo que ves o de lo que haces una vez. Se trata de lo que mantienes. Y aquí entra el sexto paso, la constancia.
porque algo hecho una vez no crea un hábito. Y sin hábito no hay estructura. Y sin estructura todo vuelve al estado anterior. Y eso es lo que muchas personas no entienden. No es hacer algo una noche, es sostenerlo, repetirlo, convertirlo en parte de tu rutina. Porque ahí es donde realmente cambia. Pero incluso con todo eso hay algo más importante. Algo que si falta, anula todo lo anterior. Y este es el punto más incómodo, pero también el más real. Tu estado interior. Porque puedes tener símbolos, puedes tener palabras, puedes tener rutina, pero si hay contradicción interna, todo pierde fuerza. Porque la coherencia es lo que sostiene la protección. Y sin coherencia, todo se vuelve superficial. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque buscan protección externa sin revisar lo interno. Y eso crea una falsa seguridad. Pero ahora ya no estás en ese punto, porque ahora ves el cuadro completo. Ahora entiendes que no se trata de miedo, se trata de orden, de intención, de coherencia y sobre todo de acción. Porque esta noche, cuando llegue el momento, vas a tener dos opciones: hacer lo mismo de siempre o hacer algo diferente. Y lo más impactante es que ese pequeño cambio puede alterar completamente lo que ocurre después de cerrar los ojos. Pero hay algo más, algo que no se ha dicho todavía y que conecta todo en un nivel aún más profundo. Porque no se trata solo de evitar errores, se trata de entender por qué funcionan estos cambios. Y cuando lo entiendas, no solo lo harás, lo sostendrás, pero eso lo cambia todo aún más. Porque al final, todo esto apunta a algo mucho más profundo de lo que parecía al inicio. No se trata solo de corregir hábitos, no se trata solo de evitar errores. Se trata de entender que cada noche estás entrando en un estado donde ya no controlas nada, excepto lo último que decides antes de soltar el control. Y ese último momento lo cambia todo. Porque ahora ya lo ves con claridad. No era casualidad lo de Ernesto, ni lo de Valentina, ni lo de Andrea. Eran consecuencias de una misma raíz, una rutina incompleta que se repetía sin conciencia. Y cuando algo se repite sin conciencia, pierde intención. Y cuando pierde intención, pierde fuerza. Pero aquí está la clave que transforma todo. La protección no empieza cuando te duermes, empieza justo antes. En ese instante en el que decides si cierras o dejas abierto, en ese segundo donde puedes pasar de la costumbre a la conciencia. Porque todo lo que aprendiste aquí se resume en algo simple pero poderoso: terminar bien el día. No a medias, no con prisa, no desde el cansancio. Con intención, porque ahora sabes que rezar acostado no es lo mismo que presentarte ante Dios despierto. Sabes que terminar una oración no es lo mismo que sellarla. Y sabes que un espacio vacío no es neutro, es indefinido. Y lo indefinido siempre se llena. Por eso, esta noche no puede ser igual. Porque ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora sabes. Y cuando sabes, eres responsable de lo que haces con eso. Así que cuando llegue el momento, detente. No te acuestes directamente. Siéntate o arrodíllate. Rompe el piloto automático. Y entonces ora, pero de verdad. Presente, consciente, como si cada palabra importara porque importa. Termina, no te duermas en medio. Cierra, declara
entrega. Haz ese acto final que separa una simple oración de una noche protegida. Y después mira tu espacio, tu cama, tu pared, tu cuarto. Y pregúntate algo que antes nunca preguntabas. ¿Este lugar refleja a quién pertenece? Si la respuesta es no, cámbialo. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque lo que haces hoy define lo que pasa esta noche. Y lo que pasa esta noche se repite mañana. Así es como nacen los patrones. Pero también así es como se rompen. Porque no necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas hacer lo correcto de forma constante. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No en un momento espectacular, sino en una decisión sencilla, repetida cada noche. Y tal vez mañana no veas nada diferente, pero si lo sostienes, si mantienes el orden, si no vuelves al piloto automático, entonces algo va a cambiar. Primero sutil, luego evidente y finalmente permanente, porque cuando una puerta se cierra correctamente, deja de ser una puerta. Se convierte en un límite y los límites claros protegen. Así que esta noche no hagas lo de siempre. Hazlo diferente y observa, porque lo que ocurra después te va a confirmar que esto nunca fue casualidad. Amén.